Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a ese su canal de absorción y enfriamiento de Siki, el cual ya está muy diversificado con algunas operaciones unitarias más o con la parte de ingeniería de vapor. El día de hoy vamos a hablar acerca del balance de materia en operaciones de humidificación, para ser más concretos, en una torre de enfriamiento. Bueno, no hay que olvidar que este ya es el antepenúltimo o penúltimo video que veremos para este semestre. Y bueno, hay que analizarlo con mucho cuidado, ya que es la culminación de lo que empezamos a ver de la carta ciclométrica, de la ciclometría como tal, de cómo calcular ciertas humedades. Entonces es bien importante que aquí pongamos toda la atención del mundo. Mi nombre es Luis Germán Gasca y vamos a comenzar. Ok, hay que recordar lo siguiente. El aire. Aire o aire húmedo es un sinónimo que nosotros utilizamos para la parte de ciclometría. Nosotros vamos a tener operaciones unitarias en las cuales se utiliza el aire, como torres de enfriamiento, bueno, la humidificación como tal, deshumidificación, secado, o inclusive en el acondicionamiento de aire, ¿no? Acondicionamiento de aire es un aire acondicionado, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta es la composición, en este caso, del aire o de mi aire húmedo. Como tal, el aire húmedo se tiene una composición, por así decirlo, entre aire seco y vapor. Es decir, el aire está compuesto o es una mezcla de aire seco y de vapor, como lo podemos ver en la imagen. Entonces, cuando yo me refiero a aire, me estoy refiriendo a la mezcla total. Aire seco, nada más a lo que está en rojo, y vapor, pues obviamente a la parte azul. Entonces, no olvidemos esta parte que es bien importante. Bien, nosotros ya habíamos calculado o ya habíamos definido cuál es la relación de la cantidad de vapor que hay o que está presente por cada kilogramo de aire seco. A esto se le conoce como humedad absoluta, que se relaciona y se representa de la siguiente manera, que está aquí. La Y mayúscula testada con una A como subíndice que hace referencia a mi vapor. Las unidades de la humedad absoluta son kilogramos de vapor por cada kilogramo de aire. Y bueno, vamos de lleno a la parte del balance de materia y vamos a revisar la nomenclatura primero, ¿de acuerdo? Bien, como tal, al aire, o aire húmedo, vamos a nombrarla como GN, ¿no? Que se refiere a la mezcla total, es decir, a todo el círculo. GS la vamos a, lo vamos a ocupar para lo que es el aire seco, que está aquí. Y GAN lo vamos a ocupar para la parte de mi vapor. GN porque puede ser G1, G2, GAN también G1, G2. GS no tiene subíndice porque el aire seco no tiene ningún cambio. Es decir, por ejemplo, si yo voy a utilizar cierta cantidad de aire, siempre voy a tener la misma cantidad de aire seco. En una operación unitaria, como la torre de enfriamiento, lo que va a pasar es que yo voy a agarrar cierta cantidad de vapor. Entonces voy a seguir teniendo la misma cantidad de aire seco, pero lo que va a cambiar es la cantidad de vapor que hay presente en el sistema. Entonces el aire seco se mantiene constante siempre, siempre va a valer lo mismo. Pero bueno, sigamos. Aquí, por ejemplo, tenemos lo siguiente. En el estado 1 tenemos vapor, aire seco. Vamos a llamarle entrada, ¿no? Para que seamos un poquito más claros. Y para el estado 2 yo le voy a llamar salida. Y también tenemos vapor y aire seco. Si se fijan, en la salida tenemos una mayor cantidad de vapor en cuanto a porcentaje. Y el balance de materia sería de la siguiente manera para el estado 1. G1, que representa todo el aire, va a ser igual a GS, que es el aire seco, más GA1, que es la cantidad de vapor que tenemos. Y obviamente para la salida, yo voy a tener que G2 es igual a GS más GA2. Esta apenas es la introducción de cómo vamos a estar manejando el balance. O sea, esa es apenas la primera ecuación. Como tal, esta ecuación me va a llevar a otra, la cual es la que vamos a ocupar un poquito más. Bien, ahora, vamos a ver unidades, porque las unidades siempre, siempre me van a ayudar demasiado. G1, ese aún no me interesa qué unidades tiene, pero las unidades son kilogramos de aire, nada más, por hora. Va a ser igual a GS, cuyas unidades son kilogramos de aire seco por hora, más GA1, que son kilogramos de vapor por hora. Si recordamos lo que acabo de poner, la única concentración que yo tengo, o en este caso que yo puedo utilizar para los procesos de humidificación
o deshumidificación o de secado es la parte de la humedad absoluta. La humedad absoluta tiene kilogramos de vapor y kilogramos de aire seco. Y si se fijan, es una relación entre GA1 y lo que hay de GS. Quiere decir que si yo utilizo uno de los gastos que tenemos arriba, yo lo puedo dejar en función precisamente uno del otro. Y eso es lo interesante. Bien, entonces fíjense, aquí viene algo muy interesante que les va a ayudar más adelante. GS, que es este que tenemos aquí, tiene unas unidades que son kilogramos de aire seco por hora. Y ya uno, pues tiene unidades que son kilogramos de vapor por kilogramo de aire. ¿Qué es lo que pasa? Pues que kilogramo de aire se va con kilogramo de aire y las unidades resultantes pues son kilogramos de vapor por hora. ¿Quién de los términos de aquí arriba tiene kilogramo de vapor por hora? Pues obviamente GA1. Entonces quiere decir precisamente que GS por GA1 representa a GA1, que es precisamente lo que estoy colocando aquí. Cuando yo multiplico GS por GA1, lo que estoy representando es GA1. Entonces yo puedo reescribir este balance que está acá. Entonces lo voy a poner aquí, ¿no? G1 es igual a GS más GA1, pero en lugar de poner GA1, voy a escribir GS por GA1 y tenemos en este caso GS aquí y aquí. Entonces tenemos términos comunes y lo que vamos a hacer es factorizar. Por lo tanto, el balance de materia me queda de la siguiente manera. G1 es igual a GS, 1 más GA1, que es la humedad absoluta. El gasto de aire en 1 es igual al gasto de aire seco, que multiplica a 1 más la humedad absoluta. Y este es el balance que me tengo que aprender. G1 es igual a GS, 1 más GA1. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera plantear este mismo balance para la parte de 2, pues también sería importante checar lo siguiente, ¿no? Y aquí está mi ecuación. Entonces, mi balance para 2 sería G2, GS1 más GA2. Lo que cambia precisamente es la humedad. Si se fijan, GS se presenta en el balance 1 para la entrada y GS también se presenta en el balance para la salida, porque les comentaba, no existe GS1 ni existe GS2, porque GS se mantiene constante. Lo que va a cambiar es mi humedad. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, este balance está en masa. Voy a poner un balance en mol. Muchos me dicen, bueno, ¿por qué el balance en mol nada más dividimos entre el peso molecular de lo que tengamos en el aire, ¿no? Obviamente esto se podrá hacer así, pero hay que tener en cuenta algún detalle. El peso molecular ocupa fracciones mol y yo no puedo transformar en este caso. Sí puedo, pero no lo voy a hacer. No es correcto ocupar la humedad absoluta para ocupar o calcular el peso molecular. Bueno, entonces vamos a regresar aquí a mi balance en masa, que dice, la masa total va a ser igual a la masa del aire seco más la masa de vapor. Masa total, masa de aire, masa de aire seco GS, masa de vapor GA1. Entonces, si bien yo puedo escribir eso también, ¿no? Por ejemplo, esto ya no está testado. Significa que esto está en mol. La cantidad de sustancia total, es decir, los mol de aire, va a ser igual a los mol de aire seco más el mol de vapor, ¿de acuerdo? Entonces, si mal no recuerdo, por ejemplo, yo no puedo pasar de G1 masa a G1 mol directamente, pero lo que sí puedo hacer es pasar de la masa de aire seco a los mol de aire seco, ocupando el peso molecular del aire seco. Lo que puedo hacer también es cambiar la masa de vapor a los mol de vapor ocupando el peso molecular del agua, o sea, del vapor. Entonces, precisamente haciendo lo que les acabo de decir, GS entre el peso molecular de GS me dan los mol, en este caso, de aire seco. GA1 entre el peso molecular del vapor, en este caso me van a dar los mol, en este caso, de vapor. Y este G1, ojo, este G1 son los mol total. Aquí, ojo, no vayan a decir, ay, es que estás ocupando masa y ese tiene que estar en masa. No, porque estoy ocupando los pesos moleculares. Ahora, G1 de mi balance anterior, esto es igual a GS por Y1. Y entonces quedaría esta expresión. Y volvemos a tener constante GS. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues factorizar, precisamente. Entonces, si se fijan aquí, G1 va a ser igual a GS masa, paréntesis, 1 entre el peso molecular de GS, Y1 entre el peso molecular del vapor. Y este es mi balance en mol. Ajá. Y muchos me dicen, oye, pero es que este GS, ¿por qué está en masa? Si yo estoy sacando G1 mol. Ah, bueno, este GS está en masa
porque vengo a sacar este balance en mol a partir del balance en masa. Pero, fíjense, Gs entre el peso molecular de Gs, mol de aire. Gs por Ya1, en este caso sería masa de vapor, entre su peso molecular, mol de vapor. Entonces, la cantidad de sustancia total del aire, esta suma de los mol de aire seco más los mol de vapor. Ahora, hablando sobre esto, el peso molecular de Gs es 28.97, que es el peso molecular del aire seco. El peso molecular de Gs es, aquí me equivoqué, déjenme lo corrijo. El peso molecular del agua, aquí es un copy-paste, ¿no? Vamos a ponerle aquí, peso molecular del vapor, ¿no? Ay, con B, qué bruto. Ahí está. El peso molecular del vapor, vamos a abrir un poquito más esto para que haya chance. Ahí está. Ya lo corregí, perdón. El peso molecular del vapor es 18.02, lo que significa que G1 es igual a Gs masa 1 entre 28.97, peso molecular del aire seco, humedad absoluta de entrada, que es Ya1, entre 18.02, y G1 está en kilomol por hora, ¿de acuerdo? Para 2, la única diferencia es que voy a ocupar la humedad absoluta en 2, y también me va a dar en kilomol por hora. Pongan mucha atención para estos detalles. Vamos a continuar. Bien, ahora vamos a hablar del volumen del aire. Como tal, el volumen del aire lo podemos sacar de la ecuación de los gases ideales, es decir, la presión por el volumen es igual a la cantidad de sustancia por la constante R por mi temperatura, lo cual puedo traducir de la siguiente manera. La presión por el gasto volumétrico es igual a el gasto mol por la R por la temperatura del bulbo seco, que es la temperatura ambiente. Ojo, esto es para la introducción, ¿no? Porque a veces me pueden decir, ¿sabes qué? Tengo condiciones específicas, entonces no puede ser TG, sino esas condiciones específicas, o la presión a condiciones específicas. Más adelante lo verán, o inclusive si ven en mi canal la lista de enfriamiento o la lista de torres de enfriamiento, verán a lo que me refiero. Pero bueno, entonces yo voy a despejar el gasto volumétrico. El gasto volumétrico pues es igual al gasto molar por la R por TG1 sobre la presión, y este lo voy a obtener en metros cúbicos por hora. Pero para poder obtener esto en metros cúbicos por hora, G1 tiene que estar en kilomol por hora, la constante de los gases ideales R tiene que ser la de 0.08205 atmósferas metro cúbico, kilomol Kelvin, la presión tiene que estar en atmósferas y la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una relación, algo muy sencillo, pongan atención a lo que voy a repetir aquí. Voy a poner mi balance, el que yo había puesto, para lo que estaba en masa. Ajá. Lo que nosotros tenemos en masa es esta ecuación que está por acá. Si me dan el gasto en masa, puedo calcular el aire seco. Ajá. Ahora, si yo tengo el aire seco, entonces yo puedo calcular G1 mol. Ajá. Entonces, si tengo G1 masa, no puedo pasar directamente a G1 mol, sino tengo que calcular GS. GS puedo calcular G1, ¿de acuerdo? Y ya con G1, entonces, que es el gasto molar, ya puedo calcular el gasto volumétrico. Si tuviera que hacerlo para 2, tendría que utilizar TG2. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos con un concepto que se llama volumen húmedo. El volumen húmedo es el volumen ocupado por el aire húmedo o por el aire que contiene 1 kilogramo de aire seco. ¿De acuerdo? Entonces, el volumen húmedo va a tener unidades de, en este caso, metros cúbicos por kilogramo de aire seco. ¿Cómo lo defino? Pues precisamente como lo que acabo de repetir, ¿no? Es el espacio que ocupa el aire húmedo respecto a lo que tenemos de masa de aire seco, 1 kilogramo de aire seco. Para poder calcular el volumen húmedo, nada más hay que relacionar las ecuaciones que acabo de poner. Gb1, ya sabemos que es G1 RTG1 por la presión, y G1 es GS1 entre 28.97. Entonces, si se fijan aquí, este G1 puedo sustituirlo por lo que tenemos en la ecuación acá. Por lo que Gb1 me va a quedar, en lugar de poner G1, voy a poner lo que está en amarillo. GS 1 entre 28.97 más Ya1 18.02. Y esto va a multiplicar a RTG1 por la presión. Esto que está aquí, que ahorita lo voy a indicar, esto es el volumen húmedo. Ajá. Entonces, el volumen húmedo es lo que tengo en amarillo. Ajá. Volumen húmedo
va a ser igual a 1 entre 28.97 más Y1 entre 18.02. Y esto que multiplica RTG1 por la presión. Obviamente si estamos para la salida, tendría que ser TG2 y tiene que ser Y2. Las unidades del volumen húmedo son metros cúbicos de aire por cada kilogramo de aire seco. Ese es el volumen húmedo. De hecho, yo si multiplico, si multiplico GS masa, que es el gasto de aire seco, por el volumen húmedo, me va del gasto volumétrico. Aunque yo prefiero hacerlo 1000 veces con primero gases ideales y después con el balance, pero lo puedo hacer todo en un solo paso. Si se fijan, el volumen húmedo nada más es una sustitución primero de gases ideales y después del balance molar, ¿de acuerdo? Y ahí está lo que representa el volumen húmedo. Para que se pueda entender mejor, pues vamos a un ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, dice, ejemplo, tomando en cuenta un lugar a nivel del mar, es decir, donde la presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio, tenemos lo siguiente. El aire se alimenta a una temperatura de 28 grados bulbo seco y a una temperatura de 20 grados de bulbo húmedo, con un gasto de 14.500 metros cúbicos por hora. Y esto, debo de calcular el gasto molar, el gasto másico, el volumen húmedo y la humedad relativa. Aquí lo voy a hacer analíticamente. Y si el programa les indica que pueden utilizar la carta ciclométrica, lo pueden hacer. Si no indica nada, pueden hacerlo por carta ciclométrica. Yo en este caso, este ejemplo lo voy a hacer directamente utilizando las ecuaciones, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es hacer el análisis de la temperatura y de la humedad. Tengo TG1 y tengo TW1, por lo cual puedo ocupar la ecuación de la humedad absoluta, que está aquí. Para ocupar esta ecuación necesito leer de tablas lo que es la presión de saturación y el calor latente a TW. TW vale 20, aquí están mis presiones de saturación y mi calor latente. Sustituyo para sacar la humedad absoluta y voy a obtener un valor de 0.01161 kilogramos de vapor, kilogramo de aire seco. Eso es lo que vale YA1. Ajá, bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues voy a calcular la humedad relativa porque es la que me están pidiendo. La humedad relativa es la presión parcial sobre la presión de saturación a TG1. YA1 es presión parcial, presión del sistema, presión parcial por punto 622. La presión parcial la despejo y me queda que es YA1 por la presión, punto 622 más YA1. YA1 ya la tengo, que es la humedad absoluta que acabo de calcular. La sustituyo. Hay que recordar que la presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio y me va a dar una presión, en este caso parcial, de 13.93 milímetros de mercurio, ¿sale? Entonces, para sacar la humedad relativa, nada más tengo que sustituir la presión parcial, que es de 13.93, que aquí no la puse completa, y la presión de saturación, que es la de 28.63. Hay que recordar que esta presión de saturación se lee a la temperatura del bulbo seco, que en este caso es esta que está aquí. Y tenemos una humedad relativa más o menos del 48.5%. Bien, ahora vamos con la parte de los gastos. Para la parte de los gastos, nosotros vamos a primero ver cuál es el gasto que tengo. El gasto que tengo es el gasto volumétrico del aire. Y entonces este gasto volumétrico del aire vamos a convertirlo a un gasto molar primero. El gasto molar es igual a GB1 por la presión, RTG1, y entonces este valor que yo tengo para de G1, pues va a ser GB1, que son 14.500 por 760, esto pues es una atmósfera, estoy poniendo las conversiones. La R es de 0.08205 atmósfera metro cúbico kilomol Kelvin, y en este caso la temperatura del bulbo seco va a ser esta de acá, por lo que entonces nosotros vamos a obtener un gasto molar de 586.8222 kilomol de aire por hora. Ya que tenemos G1, entonces pongo mi balance para la parte de GS y hay que recordar, dicen, oye, pero el balance es molar, lo que ya les había contado al principio del video. Acuérdense que este siempre es en masa, ¿de acuerdo? Entonces voy a despejar GS de la siguiente manera, me queda G1 entre la parte del paréntesis y esto tengo que sustituir la cantidad de sustancia que me salió
y me va a dar un gasto de 16.688 kilogramos de aire seco por hora. Es decir, ya ocupé mi conversión de kilomol a volumen, ajá, y ya ocupé en este caso mi balance en mol para poder sacar GS masa, que es el gasto de aire seco. Ahora, con el gasto de aire seco, ya nada más falta, en este caso, sacar pues la masa de aire total, porque recuerden que este GS es el aire seco. Sustituimos masa de aire seco, 1 más la humedad que ya había calculado, y aquí tenemos el gasto de aire, que son, en este caso, 16.882 kilogramos de aire por hora. Ahora voy a calcular la parte del volumen húmedo. Para el volumen húmedo, pues voy a ocupar directamente mi formulita que tengo aquí, donde debo de poner TG1 y donde voy a ocupar la humedad absoluta. Volumen húmedo entonces sería la sustitución aquí. Aquí está la humedad en 1, aquí está mi TG1 y aquí están lo demás. Multiplico y me queda que el volumen húmedo es de 0.8684 metros cúbicos de aire por cada kilogramo de aire seco. Es decir, en un kilogramo de aire seco, o más bien un kilogramo de aire seco, ocupa esta cantidad, en este caso, de volumen. Para poder sacar GS, por ejemplo, nada más tendría que despejar. GS va a ser igual a GB1 entre el volumen húmedo y me da este valor, que es el de 16.689. Y esto lo voy a comparar con lo que me dio lo anterior, ¿de acuerdo? 16.689 y aquí GS me daba 16.688. Entonces, si se fijan, pues nada más fue cuestión de decimales. Yo puedo ocupar el volumen húmedo o puedo ocupar gases ideales y puedo ocupar el balance en mol. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con otro ejemplo. En este ejemplo voy a ocupar una presión atmosférica de 650 milímetros de mercurio y voy a ocupar lo siguiente. El aire se alimenta o es alimentado, o sea, aquí me equivoqué, ¿no? Es alimentado, o el aire alimentado, ¿no? Más bien, vamos a corregirlo de una vez, por si alguna vez tengo que dar clases de esta materia, pero en vivo, ¿no? El aire se alimenta, no, aquí vamos a ponerle, para que quede bien. El aire es alimentado ahí está, a una temperatura de rocío de 24 grados Celsius y una humedad relativa del 20%, con un gasto de 3.500 kilogramos por hora. Obviamente estamos hablando del aire, ajá. Entonces aquí me dice, calcula el gasto molar, el gasto másico, el volumen húmedo y la temperatura también del volumen, el volumen húmedo y la temperatura de bulbo húmedo, perdón. Bueno, entonces vamos a los datos. Aquí, por ejemplo, como no me está indicando si puedo o no, voy a ocupar en este caso la carta ciclométrica, ¿de acuerdo? Para la carta ciclométrica, pues vamos como siempre a la parte del buen paint, ¿no? Ok, para el paint que es acá. Entonces, para este caso, lo que me están diciendo, lo que me están dando como dato es una temperatura de rocío. La temperatura de rocío de 24 grados Celsius. Entonces, voy a entrar a 24 grados Celsius, ¿de acuerdo? Y de hecho, creo que ni siquiera es este. Ok, no, si es este paint. Bueno, entonces voy a entrar a 20 grados Celsius. Ajá. Y bueno, aquí ya creo que este no es el bueno, pero ahorita vamos a ver. 24 grados Celsius. Y voy a leer la temperatura de rocío, ¿no? Y luego me dicen que tengo una humedad absoluta, no, humedad relativa del 20%. Entonces esta del 20% va a ser aquí y va a chocar de este lado, ¿de acuerdo? Vamos a trazar TG, más o menos. Aquí 53.6. De este lado tengo una humedad de 0.22. Y finalmente quedaría la parte de la humedad relativa, que aquí ya no la puedo trazar, ya no cabe. De hecho, lo que les comentaba, creo que era en el otro, pero bueno, ya veremos aquí en mi carta un poquito mejor, ¿no? Acá les explico. Porque el buen paint ahora sí nos falló. Lo que les comentaba, voy a entrar con mi temperatura relativa de 24 grados Celsius aquí. Y voy a trazar hacia el 20%, bajo, leo la temperatura de bulbo seco. Si quiero leer la humedad absoluta, pues es la de 0.22, nada más trazo de la humedad, la temperatura de rocío hacia el lado izquierdo, ajá. Y finalmente voy con mi temperatura de bulbo húmedo, donde intersecta
precisamente la humedad relativa con mi temperatura de rocío y que también intersecta con TG, aquí trazo una paralela a esta parte y mi TW sería esta morada y me da de 29.7 aproximadamente. Bien, si tienen duda de cómo utilizar la carta psicométrica, pueden regresar al video anterior que se llama uso de la carta psicométrica. Entonces, de la carta leemos Y1, TW1, TG1 y bueno, vamos a empezar, ¿no? Ya tengo Y1, aquí ya no hay que calcular nada, no tengo que comprobar nada. Simplemente voy a utilizar esto. Entonces, para los gastos, G1 es igual a GS, 1 más Y1, que es mi balance. De este valor de G1 voy a sacar GS. G1 vale 3500, entre lo que leí de la carta psicométrica, GS vale 3423.9875 kilogramos de aire seco por hora. Ese es mi valor de GS. Ya que tengo GS, entonces voy a ocupar mi balance en mol, que es este de aquí. G1 es igual a GS, 1 entre 28.97, más la humedad absoluta entre 18.02. Coloco lo que saqué de GS y coloco lo que vale mi humedad absoluta y tengo 122 kilomol de aire por hora. Finalmente, como ya tengo G1, lo que tengo que hacer pues, es despejar GB1 de la ecuación de los gases ideales. Y GB1 va a ser G1 RTG1 por la presión. TG1 vale 53.8. No se les vaya a olvidar sumarle la parte de los Kelvin, que son los 273.15. Aquí viene G1 y la presión pues son 650. Aquí sí tengo que hacer una conversión para que al final me dé un valor de 3839 metros cúbicos por hora de aire. Ahora lo que me hace falta calcular pues es el volumen húmedo y vamos a hacer exactamente lo mismo. El volumen húmedo depende de Y1 y depende de TG1 y depende de la presión. Sustituyo TG1 53.8, la presión son 650, mi humedad es 0.0222 que salió de la carta psicométrica y entonces el volumen húmedo es de 1 metro cúbico, bueno, 1.12 metros cúbicos por cada kilogramo de aire seco, o más bien un kilogramo de aire seco ocupa 1.12 metros cúbicos de aire, aire húmedo. Y aquí puedo calcular directamente GB1. Entonces yo sé que la masa de aire seco es de 3423, lo multiplico por, en este caso, el volumen húmedo. Unidades se eliminan y me quedan metros cúbicos por hora de aire. El gasto volumétrico es de 3839 metros cúbicos por hora. Y vamos a ver cuánto me dio calculándolo por partes. Prácticamente lo mismo, ¿no? Nada más es cuestión de decimales. Bueno, hemos llegado hasta esta parte del video. Lo que tienen que checar son tres cosas bien importantes. 1. El aire está formado de aire seco y de vapor. Hay tres balances, o bueno, hay de hecho dos balances, que sería el de masa, que sería G1, aquí lo voy a tratar de buscar para llegar a la conclusión nada más. G1 masa es igual a GS, 1 más la humedad absoluta. Está mi otro balance en mol, G1 mol es igual a GS, 1 entre el peso molecular del aire seco, humedad absoluta entre el peso molecular del vapor. Y finalmente, de la ecuación de los gases ideales, voy a tener precisamente este de acá, ¿de acuerdo? Entonces, para convertir a volumen, puedo ocupar el volumen húmedo o lo puedo hacer por partes. Hemos llegado hasta el final del video, espero que le hayan entendido, espero que les pueda ayudar, que practiquen y que, bueno, sigan con su formación. Nos vemos a la siguiente, saludos.